La primera vez que Elena vio a Thomas, no lo reconoció con sus ojos. Era algo más antiguo, más adentro, como si cada célula de tu cuerpo hubiera despertado de un antiguo sueño y susurrado: «Él está aquí». Sucedió en una librería independiente de Portland, una tarde gris de octubre. Elena estaba hojeando un desgastado ejemplar de Ética a Nicómaco, cuando sintió que el aire cambiaba. No fue dramático. No había música ni luz dorada, solo una certeza irracional. Levantó la vista y lo vio al otro lado de la estantería, con el cabello oscuro desordenado y las manos sosteniendo el mismo libro que acababa de devolver a la estantería la semana anterior. Thomas levantó la vista de inmediato, y sucedió algo imposible. Se miraron como si se reconocieran después de décadas de separación, pero nunca antes se habían visto. Elena sintió que le fallaban las piernas. No fue atracción, no fue un encantamiento, fue un reconocimiento, como si su alma tuviera una firma que la de ella ya conocía. Thomas dio un paso adelante, pálido. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Luego, rompiendo todo protocolo social, preguntó: «¿Tú también lo sentiste?». Elena no podía mentir. Él simplemente asintió, temblando. Así empezó, sin lógica, ninguna explicación. Dos desconocidos que, inexplicablemente, no lo eran. Esa noche, sentados en una cafetería vacía, hablaron durante 7 horas seguidas. Elena era profesora de filosofía clásica. Thomas, un arquitecto que había abandonado su carrera para estudiar física cuántica por su cuenta. Ambos tenían poco más de 30 años. Ambos habían pasado toda su vida sintiendo que faltaba algo. No alguien, sino comprensión. ¿Sabe aquella sensación? Thomas dice, mexendo no café frío, de que você está viviendo una vida que no es exactamente suya, como si hubiera una versión paralela y más verdadera de ti esperando que la contactes. Elena tragó. Cada día, ellos se rieron, pero fue una risa nerviosa y asustada, porque ambos sabían que esto no era normal. La gente no se conecta así, no al instante, no con esa intensidad. Thomas se inclinó sobre la mesa. Voy a decirte algo que nunca le he dicho a nadie. Desde pequeña he tenido fragmentos, recuerdos que no son míos, lugares que nunca he visitado, caras que nunca he visto, y la sensación constante de que estoy buscando a alguien. Elena sintió que se le helaba la sangre. Yo también. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Entonces Thomas hizo la pregunta que ambos habían estado evitando. ¿Qué pasa si nos conocemos antes? Elena quiso reír. Quería decir que esto era absurdo, irracional, imposible, pero no pudo, porque en el fondo, ella también lo sentía. Esa conexión no era nueva, era viejo, tan antiguo que trascendió la memoria consciente. Aristóteles, murmuró Elena, más para sí misma que para él. Dijo que ciertas almas están formadas a partir de la misma sustancia primordial, que algunas esencias se reconocen porque ya estaban unidas antes de entrar en el tiempo. Thomas la miró con una intensidad que rayaba en la desesperación. ¿Crees esto? Elena respiró hondo. No sé, pero algo en mí te reconoce, y eso me aterroriza. Durante las siguientes semanas, se vieron todos los días. No podían mantenerse alejados el uno del otro. Era como si una fuerza invisible los tirara constantemente. Elena canceló citas. Thomas abandonaba proyectos. Ambos sabían que esto era una locura, pero también sabían que era inevitable. Y entonces empezaron las coincidencias. Pequeño al principio, Thomas mencionó un sueño recurrente, una casa de piedra a la orilla de un río, y Elena palideció, porque había soñado con la misma casa desde que tenía 8 años. Ella habló de una cicatriz inexplicable en su hombro izquierdo, y él se levantó la camisa para mostrar una marca idéntica. Ambos tenían un miedo irracional al fuego. Ambos se despertaron a las 3:47 de la mañana, sin motivo aparente. Esto no es una coincidencia, dijo Thomas una noche, paseando de un lado a otro en el pequeño apartamento de Elena. Eso es todo. Ni siquiera sé qué es, pero no es una coincidencia. Elena estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. ¿Y si nos volvemos locos juntos? Tomás se detuvo. Oló para ella como una ternura devastadora. Entonces lo que sea. Prefiero volverme loco a tu lado que vivir cuerdo sin ti. Era la primera vez que realmente se tocaban. Thomas se arrodilló frente a ella y le tomó la cara con ambas manos. Elena cerró los ojos, y en el momento en que sus labios se encontraron, algo explotó. No metafóricamente, literalmente. Una ola de luz recorrió la habitación. Los libros de los estantes temblaron. Las lámparas parpadearon violentamente. Y, por una fracción de segundo, Elena lo vio. Vio a Thomas en otro tiempo. Ropa diferente, rostro más joven, pero mismos ojos. Ella lo vio sosteniendo su mano, mientras corrían por un campo en llama. Los vio despidiéndose frente a un portal de piedra. Ella vio el dolor absoluto en su rostro cuando algo los separó por la fuerza. Elena retrocedió, jadeando. ¿Qué fue eso? Tomás estaba igualmente sorprendido. Las lágrimas corrían por su rostro sin que él se diera cuenta. Te vi, susurró. Yo nos vi.
Esa noche no durmieron, permanecieron despiertos, anotando todo lo que podían recordar. Los fragmentos empezaron a encajar, no del todo, pero sí lo suficiente como para formar un esquema. Hubo una vida anterior, o varios, se habían conocido antes, y de alguna manera habían sido separados, no solo físicamente, pero cósmicamente, como si el universo hubiera decidido que no podían estar juntos. ¿Por qué?, preguntó Elena, exhausta. ¿Por qué alguien o algo nos separaría? Thomas hojeó sus notas. Entonces encontró una frase que había escrito años atrás, en un viejo cuaderno que mantenía escondido. Cuando dos esencias evolucionadas se juntan, alteran la frecuencia del tiempo. Le mostró la frase a Elena. Lo leyó 1, 2, 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Thomas sacudió la cabeza, perdido. No sé, pero creo que estamos a punto de descubrirlo. Si esta historia está despertando algo en ti, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos hacia las verdades que el mundo prefiere olvidar. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la sensación de que algo la observaba, no algo físico, algo más allá, una presencia que flotaba en los límites de la percepción, como una sombra que desaparece cuando miras directamente. Thomas llegó a su apartamento antes de las 7. Llevaba un sobre de papel marrón, amarillento por el tiempo. Encontré esto en el ático de mi abuela, dijo, con las manos ligeramente temblorosas. Murió cuando yo tenía 12 años. Nunca entendí por qué me dejó esto. Hasta ahora. Elena abrió el sobre. Dentro había una fotografía descolorida en blanco y negro fechada en 1943. Dos pessoas enfrente a una biblioteca, un hombre y una mujer. Y aunque la ropa era de otra época, aunque la calidad de la imagen era mala, no se podía negar. Fueron ellos. No similares, fueron ellos. Las mismas caras, los mismos ojos, de la misma manera se posicionaron uno al lado del otro, como si sus cuerpos se inclinaran naturalmente hacia su centro compartido. Elena dejó caer la foto. Esto no es posible. Thomas recogió la imagen del suelo y estudió cada detalle. En el reverso había algo escrito a mano con tinta descolorida. Hasta que se cierre el ciclo, hasta que se pague la deuda. ¿Qué deuda?, susurró Elena. Tomás no respondió, porque él no lo sabía, pero algo en esas palabras sonó como una campana antigua, resonando a través de siglos de silencio. Pasaron los siguientes días obsesionados. Elena abandonó sus clases. Thomas se encerró con ella, transformando el apartamento en una especie de centro de investigación. Mapas en la pared, líneas que conectan fechas, lugares, eventos. Todo empezó a entrelazarse de una manera aterradora. La casa de piedra con la que ambos soñaron existía. Estaba en las montañas de Tennessee, abandonado desde los años 50. El río de al lado tenía un nombre, Clarion Creek. Y, cuando investigaron, descubrieron que en ese lugar hubo un incendio en el año 1897. Murieron 2 personas. Sus nombres nunca fueron registrados. Elena se sentó en el suelo abrazándose las rodillas. Allí morimos. Thomas la miró, y por primera vez, había miedo genuino en sus ojos. No fue la primera vez. Y entonces Elena hizo la pregunta que ambos temían. Si morimos juntos antes, ¿por qué estamos aquí ahora? ¿Qué quiere el universo de nosotros? Tomás no tuvo respuesta, pero algo dentro de él, algo antiguo y profundo, susurró una verdad terrible. No terminamos lo que empezamos. Esa noche Elena tuvo una pesadilla, pero no fue una pesadilla cualquiera. Fue un recuerdo. Estaba en una habitación circular, hecha de piedra blanca. Había símbolos en las paredes, escritos que no podía leer pero que de alguna manera entendía. Thomas estaba a su lado, más joven, vestido con algo que parecía una túnica, y ante ellos, una figura encapuchada. La voz de la figura era múltiple, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Ha sido advertido. La unión de 2 esencias evolucionadas rompe el equilibrio, alteras el flujo natural del tiempo, y por eso serán separados, vida tras vida, hasta que lo entiendan. Thomas, en el sueño, dio un paso adelante. No aceptamos esto. La figura inclinó la cabeza. Entonces sufrirán. En cada ciclo os encontraréis. En cada ciclo, algo los separará. Y con cada separación, el dolor será mayor, hasta que se rindan, hasta que acepten que algunas almas no estaban destinadas a unirse en un tiempo lineal. Elena se despertó gritando. Thomas estaba a su lado, segurando-a, también suado, también aterrorizado. Tuve el mismo sueño, dijo con la voz entrecortada, palabra por palabra. Vi lo mismo. Se abrazaron en silencio, y por primera vez comprendieron la magnitud de lo que estaban enfrentando. No fue romance. No fue el destino, fue una guerra contra algo que trascendía el entendimiento humano. ¿Pero quién nos separa?, preguntó Elena. ¿Quién es esta fuerza? Tomás L. se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad exterior parecía indiferente al drama cósmico que se desarrollaba en ese pequeño apartamento. Aristóteles habló del motor inmóvil, la primera causa de todo. ¿Y si también hay un tutor? ¿Algo o alguien que mantiene el orden del universo?
¿Qué pasa si nuestro sindicato amenaza ese orden? Elena se reunió con él junto a la ventana. Entonces somos enemigos del cosmos mismo. Thomas se volvió hacia ella y le tomó las manos. ¿O somos lo único que puede liberarlo? Durante los siguientes días comenzaron a notar cambios. Pequeño al principio. Objetos que desaparecieron y reaparecieron. Relojes que se detuvieron a las 3:47. Sombras que se movían sin fuente de luz. Y, lo más inquietante, la gente a su alrededor empezó a actuar de forma extraña. La vecina de Elena, que siempre había sido amigable, empezó a mirarla con recelo y hostilidad. El cajero del supermercado que Thomas había frecuentado durante años, de repente no lo reconoció. Era como si el mundo estuviese tentando apagarlos o separarlos. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Elena se detuvo abruptamente. ¿Sientes esto? Thomas asintió tensamente. Estamos siendo vigilados, no solo observado. Estaban siendo perseguidos. Esa noche todo se vino abajo. Elena estaba sola en el apartamento cuando la temperatura bajó en picado. Su respiración se hizo visible. Las luces parpadearon y se apagaron. Y luego escuchó una voz. No viene del exterior, sino del interior de tu propia cabeza. No puedes tenerlo. No te pertenece. Él nunca perteneció. Elena se tapó los oídos, pero la voz continuaba, cada vez más fuerte, más insistente, más cruel. Con cada ciclo, lo intentas. Con cada ciclo, fallan. ¿Por qué insisten en impugnar lo decidido? Ella gritó, y en el momento en que gritó, algo se materializó en la habitación. No tenía forma definida. Era más una ausencia de luz que una presencia. Pero había ojos, múltiple. Todos se fijaron en ella. La cosa habló y su voz era el sonido de estrellas moribundas. Estarás separado de él, como siempre fue, como siempre será. Y esta vez, la separación será definitiva. Elena sintió que algo tiraba de ella, no físicamente. Algo intentaba arrancarla de la realidad misma. Luchó, gritó. Buscó algo, cualquier cosa que la mantuviera anclada, y entonces la puerta explotó. Thomas entró en correndo, y en ningún momento en que cruzó a Soleira, a presencia recuó. Sostuvo a Elena, y la luz volvió a la habitación. The temperature normalized. Pero ambos sabían lo que había sucedido. La guerra había comenzado, y esta vez, el enemigo se había revelado. Thomas miró a Elena a los ojos, respirando pesadamente, con absoluta determinación ardiendo en su mirada. No dejaré que te lleven. Esta vez no. No importa lo que haga falta. Elena lo abrazó con fuerza, temblando, pero en el fondo de su mente se formó una terrible pregunta. ¿Qué pasaría si la única manera de ganar fuera rindiéndonos unos a otros? Thomas no durmió esa noche. Se mantuvo despierto, observando a Elena mientras ella finalmente descansaba, agotada por el encuentro con esa presencia. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Cada hora juntos parecía acelerar algo invisible, como si el universo se estuviera preparando para separarlos permanentemente. Al amanecer salió silenciosamente del apartamento. Tuve una idea. Peligroso, tal vez una locura, pero era todo lo que quedaba. Condujo durante 3 horas hasta llegar a un pequeño pueblo costero llamado Ashwood. Vivía un hombre a quien Thomas había conocido años atrás, en una conferencia sobre física cuántica y conciencia. El hombre se llamaba David Cross, un ex profesor de Harvard, que había abandonado la academia tras un descubrimiento que nadie tomó en serio. Afirmó haber encontrado evidencia matemática de que la conciencia humana podía atravesar el tiempo, dejando marcas mensurables en diferentes puntos de la línea temporal. En ese momento, Thomas lo encontró fascinante pero abstracto. Ahora era la única esperanza. David abrió la puerta antes de que Thomas siquiera tocara el timbre. Era un hombre de poco más de 60 años, con el pelo blanco despeinado y ojos cansados pero penetrante. Sabía que vendrías. Dijo simplemente, entre. La casa era un caos organizado. Papeles por todas partes. Ecuaciones garabateadas en las paredes, mapas estelares en el techo. David sirvió café fuerte y se sentó frente a Thomas. You found her, didn't you? Tomás se quedó helado. ¿Cómo lo sabes? David sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, porque yo también encontré el mío. Hace 40 años. 3 meses después, él la desapareció. Literalmente, una mañana salió de casa y nunca regresó. Nadie, sin rastro, como si lo hubieran borrado de la existencia. Thomas sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Qué pasó con ella? David se puso de pie y se acercó a una estantería llena de cuadernos viejos. Me llevó décadas entenderlo, pero finalmente lo entendí. Cuando dos conciencias altamente evolucionadas se conectan profundamente, crean una resonancia. Esta resonancia genera una anomalía en el tejido del espacio-tiempo. Y hay algo, una fuerza, un mecanismo de parte del propio universo, que corrige estas anomalías. ¿Corregir cómo? David se dio la vuelta y tenía los ojos húmedos. Quitar una de las conciencias, eliminándolo con carácter retroactivo, como si ella nunca hubiera existido. Thomas se levantó bruscamente y derribó su silla. No.
Eso no le pasará a Elena. David tomó uno de los cuadernos y lo abrió en una página específica. Entonces necesitas hacer lo que yo no tuve el coraje de hacer. Necesitas romper el ciclo. Pero para hacer eso, necesitarás ingresar al lugar donde comenzó. ¿Qué lugar? David mostró un dibujo. Era la habitación circular de piedra blanca, lo mismo que en el sueño de Elena y Thomas. El punto cero, el lugar donde tomaste la decisión original, la elección que inició este ciclo infinito de encuentros y separaciones. Thomas miró el dibujo con el corazón acelerado. ¿Y cómo llego allí? David cerró el cuaderno lentamente. No te gustará la respuesta. Thomas encontró a Elena despierta cuando regresó al apartamento. Estaba sentada en el suelo, rodeada de los papeles que habían sido esparcidos días atrás. Había algo diferente en sus ojos, una dimisión que le aterrorizó. Sé lo que tenemos que hacer, dijo antes de que él pudiera hablar. Thomas se arrodilló a su lado. ¿Qué quieres decir? Elena mostró una hoja de papel. En él había escrito algo con su propia letra, pero no recordaba haberlo escrito. Las palabras decían, para romper el ciclo, uno debe olvidar mientras el otro recuerda. Solo entonces se estabilizará la frecuencia. Thomas tomó el periódico, lo leyó y releyó. ¿De dónde vino esto? No sé. Me desperté y estaba en mi mano, como si lo hubiera escrito mientras dormía, o como si algo hubiera escrito a través de mí. Thomas le tomó la cara con ambas manos. Elena, escucha, hablé con alguien que entiende lo que está pasando. Hay un lugar, un punto de origen. Si podemos llegar allí, podemos deshacer esto, podemos reescribirlo todo. Elena cerró los ojos y las lágrimas brotaron. ¿Qué pasa si no podemos? ¿Qué pasa si la única forma de salvarte es dejarte ir? Nunca, dijo Thomas con fiereza. Yo nunca te dejaré marchar, ni en esta vida ni en ninguna otra. Pero incluso mientras lo decía, sintió la terrible verdad en las palabras que ella había escrito. Uno debe olvidar, mientras el otro recuerda. Era la única manera. Y ambos sabían quién tendría que olvidar. Durante los días siguientes, se prepararon en silencio. David le había dado a Thomas instrucciones precisas. La zona cero no era un lugar físico al que se pudiera llegar conduciendo o volando. Era un estado de conciencia, un umbral entre el tiempo lineal y el tiempo eterno. Para llegar allí, ambos necesitarían entrar en una especie de trance meditativo profundo, sincronizando sus frecuencias cerebrales hasta fusionarse en una sola onda. Fue peligroso. David había advertido que algunos de los que lo intentaban nunca regresaban. Estaban atrapados en un estado intermedio, ni vivos ni muertos, conscientes pero inaccesible. A Elena y Thomas no les importó. El riesgo de intentarlo era menor que la certeza de ser separado. La noche elegida prepararon el apartamento. Velas, silencio. Se sentaron uno frente al otro, con las manos entrelazadas. David estaba presente, monitoreando sus signos vitales utilizando el equipo que había traído. Cuando entres, instruyó David, verás la habitación, pero también verán The Guardian, la entidad que mantiene el ciclo. No intentes luchar contra ello, no intentes negociar. La única manera de ganar es entender por qué existe el ciclo. Tomás asintió. ¿Qué pasa si no entendemos? David no respondió. No era necesario. Elena miró a Thomas a los ojos por última vez. Te amo. En todas las vidas, en todo momento. Thomas le apretó las manos. Y siempre te encontraré. Cerraron los ojos, respiraron juntos. Y lentamente, sus conciencias comenzaron a fusionarse. El apartamento desapareció, el mundo desapareció, y estaban en la sala circular de piedra blanca. Pero no estaban solo. La figura encapuchada estaba allí. Pero ahora era posible ver más allá de la capucha. No había cara, solo una superficie espejada que reflejaba no la imagen del espectador, sino su esencia más profunda. Llegó la voz, múltiple y eterna. Has regresado, como siempre lo hace, como siempre lo harán, hasta que lo entiendan. Tomás dio un paso adelante. Así que explícanos, ¿por qué no podemos estar juntos? ¿Qué amenaza a nuestra unión? La figura se inclinó levemente. No amenazas con nada. ¿Revelas algo? Elena frunció el ceño. ¿Revelamos qué? The Guardian extendió una mano, y la habitación se transformó. Vieron el universo desplegándose como un tapiz infinito. Vieron miles de millones de vidas, billones de opciones, un flujo interminable de causa y efecto. Y entonces se vieron a sí mismos. Dos puntos de luz que al tocarse creaban algo nuevo, algo que no debería existir. Verdadero libre albedrío, dijo la voz. Cuando tus esencias se unen, trasciendes la causalidad, te vuelves impredecible. Y en un universo basado en leyes inmutables, la imprevisibilidad es peligrosa. Tomás entendió. No nos está separando para castigarnos, nos está separando para proteger el sistema. La cifra ni confirmada ni desmentida. Pero la habitación empezó a temblar, y algo empezó a surgir de las paredes. Algo que no fuera The Guardian. Fue algo mucho, mucho peor. De las paredes de la sala circular, comenzaron a surgir formas, no criaturas, sino recuerdos solidificados. Elena se vio a sí misma en docenas de vidas diferentes.
una campesina medieval ardiendo en una hoguera, una sacerdotisa egipcia siendo enterrada viva, un pianista de unos años 20 saltando de un puente. Tomás vio lo mismo. Un soldado romano cayendo en batalla, un poeta renacentista volviéndose loco, un aviador en la Segunda Guerra Mundial explotando en el aire. ¿Ves? La voz del guardián hizo eco. No es un castigo, es inevitabilidad. Sus esencias crean inestabilidad, y el universo corrige la inestabilidad. Helena se volvió hacia la figura, y la ira reemplazó al miedo. Pero sentimos, nos encanta. ¿Eso no significa nada? La superficie reflejada del guardián reflejaba algo nuevo. Fue el origen. Estaban en una dimensión anterior a la materia. Dos conciencias puras que eligieron entrar juntas en el tiempo, fusionadas, como una sola esencia que se dividió al cruzar el portal de la existencia material. No eran dos almas destinadas a encontrarse, reveló The Guardian. Fuiste un alma que se rompió al entrar en el tiempo, y desde entonces, ambas mitades han intentado reunirse, pero el reencuentro completo desharía sus individualidades. No, dijo Helena, nos amamos porque somos diferentes, no queremos volver a fusionarnos, queremos existir juntos manteniendo nuestras esencias individuales. Y esto es lo que amenaza al universo, continuó Thomas, porque demostramos que es posible ser uno y dos al mismo tiempo. Esto rompe la ley fundamental de la dualidad. La habitación empezó a resquebrajarse, fisuras de luz atravesaron las paredes, y a través de ellos, algo miraba, algo más allá de The Guardian. La voz que llegó era singular, antigua, y llevaba el peso de miles de millones de años. Lo entendiste, pero necesitan elegir. Permanezcan separados y vivan dentro del orden natural, o unirnos, sabiendo que serán una anomalía consciente. Casado, aislado, nunca en paz. Thomas miró a Helena. Elegimos permanecer juntos, dijo. La habitación estalló en luz. Cuando la luz se apagó, se encontraban en una llanura infinita. Ante ellos estaba la fuente, la conciencia primordial del universo. No sabes lo que estás pidiendo. Existir fuera del orden natural es sufrir aislamiento cósmico. Pero estaremos juntos, dijo Thomas. La presencia les mostró posibles futuros. En uno de ellos aceptaron la separación. En otro, permanecieron juntos pero pagaron el precio. Fueron perseguidos, sufrieron, enfrentaron la soledad, pero se tenían el uno al otro. No queremos tranquilidad, dijo Helena. Queremos la verdad. Muy bien, pero existirás fuera del ciclo de la reencarnación. Tus recuerdos permanecerán intactos y necesitarán un propósito. Seréis guías. Ayudarán a otras almas perdidas entre realidades. Ambos asintieron. Entonces ya está. La llanura desapareció. Estaban de regreso en el apartamento. David estaba allí, con los ojos muy abiertos. Estuviste fuera por 3 días. Helena y Thomas se levantaron. Todo era diferente. Podían ver capas de la realidad que antes eran invisibles y sentirnos existencialmente unos a otros. El ciclo se ha roto, afirmó Thomas. Pero David señaló la ventana. La ciudad estaba borrosa. Había figuras en las sombras. Ganaste, dijo. Pero la guerra está comenzando. Helena sonrió. Así que déjalo venir. Esta vez lucharemos juntos. Los primeros días después de regresar fueron de silencio. Helena y Thomas aprendieron a navegar por las nuevas capas de la realidad. Podían ver los hilos invisibles que conectaban todo. Podían sentir cuando alguien cruzaba el umbral entre mundos. Y podían sentirse el uno al otro con absoluta claridad. David lo visitaba diariamente. Has cambiado, dijo. Es como si en realidad ocuparan más espacio del que deberían. Estamos fuera del flujo normal, explicó Thomas. Helena miró por la ventana. Las sombras todavía estaban allí. Están mirando. Nuestra existencia demuestra que las reglas se pueden romper. Fue entonces cuando llegó el primer pedido. Una súplica resonó en sus mentes. Era un alma joven, atrapada entre la vida y la muerte. Confundido, aterrorizado, Helena y Thomas proyectaron sus conciencias. Encontraron a un niño al borde de un puente, no más de 16 años, mirando hacia abajo con los ojos vacíos. No tienes que quedarte aquí, dijo Thomas. ¿Puedes verme? Helena sonrió. Podemos, y sabemos que tienes miedo, pero hay un camino a seguir. No sé a dónde ir. Estar atrapado aquí no es ni vivir ni morir, dijo Thomas. Solo está esperando. Helena extendió su mano. Te mostraremos la puerta, pero tienes que cruzarlo solo. El chico vaciló. Luego tomó su mano. El puente desapareció. En su lugar apareció un portal de luz. Gracias, dijo, y cruzado. En los meses siguientes vinieron otros. Almas perdidas, personas atrapadas en bucles de tiempo, niños que murieron sin entender. Cada uno. Helena, y Thomas lideraron, pero no todos querían ayuda. Una noche fueron atacados. Su conciencia fue arrastrada a una dimensión de oscuridad. Allí encontraron algo anterior a las leyes del universo. Perturbaste el equilibrio. Siseó la cosa. No creamos caos, dijo Thomas. Creamos elección. La entidad los atacó, intentando separar sus esencias, pero ellos resistieron, simplemente se quedaron, y eso fue suficiente.
La entidad retrocedió. ¿Continuará esto?, preguntó David. Probablemente, dijo Elena, pero cada alma a la que ayudamos fortalece el patrón que creamos. Aristóteles dijo que la virtud está en equilibrio. Reflexionó Tomás. Quizás sea eso. Equilibrio entre unión e individualidad, entre el destino y la elección. Pasaron los años. Elena y Tomás envejecieron juntos. Y cuando llegó el momento de dejar esa vida, lo hicieron conscientemente. Sentados en el mismo café donde empezó todo, cerraron los ojos al mismo tiempo. Sus conciencias se elevaron juntas, pero no lo olvidaron. Llevaron todo con ellos. Del otro lado, encontraron una infinidad de caminos y la libertad de elegir. Juntos, David, ya muy anciano, encontró una carta. Lo que surge cuando dos esencias evolucionadas se reconocen más allá del tiempo no es solo amor. Es una prueba de que la conciencia puede trascender las leyes que la aprisionan. Demuestra que existe una elección genuina. No dejes de buscar tu verdad. Y sepan que, en algún lugar más allá del tiempo, estamos guiando a los que están perdidos. Si estas palabras tocaron algo en ti, suscríbete al canal. Deja tu comentario sobre lo que sentiste. Aquí caminamos juntos hacia la verdad que enseñó Aristóteles. La verdad de que la esencia humana es libre de elegir su propio camino, incluso cuando el universo entero diga que no es posible.